Buenos días a todos y a todas. Gracias por estar. Le damos la bienvenida a esta actividad y a este ciclo de discusión y de análisis de lo que es el proyecto de la Ley de Urgente Consideración organizado por el Plenario Departamental del PCNT. Esta idea surge a raíz del último plenario, cuando se presenta a la sociedad este proyecto, este borrador de lo que es la Ley de Urgente Consideración, y los trabajadores tomamos contacto con lo que va a ser este proyecto, que entendemos que tiene muchísimos aspectos en los cuales es necesario profundizar en su análisis, sobre todo en lo que tiene que ver, si bien en todo el proyecto en general nos compete con todos como uruguayos, en lo que corresponde a nuestra clase, lo que compete a nuestra clase trabajadora, más que nada en aquellos artículos que tienen que ver con cercenar nuestro derecho a la huelga, con el derecho a las ocupaciones en los puestos de trabajo, el que se tenga que permitir que cuando estamos ocupando un lugar dejemos entrar a aquellos compañeros que quieren trabajar, lo que nos pega directo y dentro de lo más interno de nuestras organizaciones y el funcionamiento de ellas. Para esto nosotros entendimos que, como les dije antes, si este proyecto de ley que nos compete a todos, que nos toca a todos en muchos aspectos de nuestra vida, tenemos que analizarlo, tenemos que dar nuestro aporte, tenemos que discutirlo y los trabajadores tenemos que marcar nuestra posición. Para eso entendíamos que era necesario generar este tipo de actividades con compañeros que ya han comenzado a hacer su análisis. Tenemos varios sindicatos que ya están trabajando en esto, incluso el PCNT a nivel central está trabajando con comisiones de análisis, donde está participando las filiales, donde está participando el Instituto Cuesta Duarte, para hacer su aporte a lo que se entiende que los trabajadores deben intentar por lo menos modificar lo que son algunos artículos antes de que este proyecto entre al Parlamento. Para esto nosotros entendíamos que era importante hacer primero que nada un análisis general del contenido de la ley, y es por eso que invitamos al compañero politólogo Emilio Redondo, que es quien nos va a hacer ese paneo general respecto a lo que tiene que ver con este proyecto. Y después entendíamos que era fundamental profundizar en el tema de educación, y por eso fue nuestra invitación al compañero José Olivera, de FENAPES. Así que, sin más, el agradecimiento a todos por estar hoy el sábado en la mañana. Para nosotros es muy importante la participación, y desde ya muchas gracias. Le voy a pasar la palabra al compañero Emilio Redondo. Bueno, buenos días a todos, buenos días a los compañeros de mesa, muchas gracias por la invitación. Con mucho gusto recibo la propuesta y me pliego a la idea de compartir con ustedes algunas consideraciones generales sobre este proyecto de ley de urgente consideración. Y a propósito del paneo, como decía la compañera, yo querría comenzar directamente tratando de ser lo más ajustado posible con el tiempo que hayamos previsto. Quisiera comenzar sobre todo destacando tres dimensiones. Una fundamentalmente de contexto. Cuando digo contexto me refiero a contexto regional, porque como dispositivo, en este caso un dispositivo jurídico, como es este anteproyecto de ley, no puede entenderse sino a la luz de un conjunto de cosas que vienen sucediendo en la región. Eso no puede ser obviado en ningún análisis, punto uno. Entonces, una dimensión contextual con énfasis en lo regional, punto uno. Segundo, una dimensión de forma, es decir, cuando digo forma, fundamentalmente hago énfasis en oportunidad, en por qué la urgencia en la consideración. Y esto no es un tema menor, no es un elemento, diríamos,
un adorno, no es un mero complemento, es para mí central en el análisis, este aspecto de urgencia con la que está revestida esta propuesta. Y en tercer lugar, la tercera dimensión con los contenidos, cosas que, entre otras cosas, voy tal vez a no considerar con excesiva prioridad, por múltiples razones, entre otras porque hay varios aspectos de este anteproyecto que exceden lo que técnicamente uno pueda manejar. Hay algunas áreas que tienen una sofisticación técnica, jurídica, fundamentalmente, que excede, por lo tanto dejaré que madure el debate público en ese sentido. Hay cosas por las cuales no me siento competente a... Pero fundamentalmente voy a empezar poniendo énfasis en las dos primeras. Inicio por lo del contexto. Hace aproximadamente un año, tal vez un poco más, escuchábamos todos en el país a quien es ahora presidente electo de la República decir que en caso de ganar, como sucedió, se iba a cuidar su gobierno de no cometer el error que se estaba viendo había cometido el gobierno argentino de Macri. Y aquí, por eso decía, hay un contexto que es fundamentalmente el contexto regional que hay que considerar. ¿Y a qué se refería Lacalle Pou cuando alude al error de Macri? El sistema político argentino tiene la peculiaridad que no tiene el nuestro, y es el hecho de que primero tiene 4 años el periodo legislativo, no 5 como el nuestro. Y la segunda peculiaridad, que está atado con esto, es el hecho de que tienen renovación parlamentaria, parcial, pero renovación parlamentaria a mitad del periodo. Es decir, son 2 años, renuevan las cámaras y luego 2 años después tienen nuevamente elección presidencial, elección ejecutiva. Esa peculiaridad, que puede parecer nimia a los ojos de los procesos, de los análisis más históricos, más economicistas, sin embargo, es determinante en muchos sentidos para el sistema. Le maneja la dinámica, le determina la dinámica político-electoral en el caso argentino. ¿Por qué? Porque las decisiones que vaya a tomar, en este caso el presidente argentino, y ya voy a explicar por qué tiene que ver esto con lo nuestro, las decisiones que vaya a tomar el presidente argentino no pueden ser demasiado costosas al principio del periodo, porque luego, 2 años después, apenas 2 años después, hay renovación parlamentaria, y si el tipo se queda sin mayorías parlamentarias, o por lo menos si se ve mermada su apoyo parlamentario, por supuesto que queda con un ejecutivo más débil. Por lo tanto, lo que tiende a pasar en el caso argentino es que se dejan las decisiones más complejas, seguramente más riesgosas en términos de impopularidad, para luego de las elecciones parlamentarias. Pero esos son los últimos 2 años del periodo. Y eso fue lo que pasó con Macri. Si bien es cierto, Macri comenzó tomando algunas decisiones difíciles, ¿cierto?, pero dejó las más complejas, sobre todo en materia financiera, en materia de endeudamiento y otras más, para la segunda mitad del periodo. Y obviamente el costo político que estaba pagando, como terminó pagando el gobierno de Macri, fue una lección para toda la región, fundamentalmente para Uruguay, que como sabemos tenemos la mirada permanentemente puesta en Argentina, y además con el plus de que los elencos dirigenciales del gobierno de Macri con la oposición uruguaya compartían asesores. Entonces ahí había necesariamente una lección que aprender. No dejes para el final las decisiones más complicadas. A eso sumémosle que los instrumentos, o uno de los instrumentos preferidos por el gobierno macrista argentino, fue instrumento jurídico, fueron los DNU famosos en Argentina, decretos de necesidad de urgencia. Que es cierto que no tiene naturaleza legislativa, sino que es decreto. Los abogados que manejan la cuestión jurídica saben la diferencia, pero el componente de necesidad de urgencia o urgente consideración remiten a lo mismo. ¿Qué cosa es? Reducir los plazos para el tratamiento parlamentario, para la discusión parlamentaria, para el debate público, a efectos de que el Ejecutivo termine fortalecido con decisiones de leyes que promueve.
estos dos elementos, repito, me parece que están de alguna forma macerados con asesores en común que tenían los dos elencos el elenco de Macri con el elenco de la oposición uruguaya. Estos dos elementos dan pista para comprender el porqué de la necesidad de urgencia. Y este es un elemento que tenemos que tener presente. El segundo, vamos a considerar eso como segunda dimensión. El porqué de la necesidad de urgencia, la dimensión, decíamos, de forma, y en forma específicamente la oportunidad. Pero antes de salir de la primera dimensión, que era el contextual, indispensable no mencionar acá, no porque no sepa que todos ustedes lo saben, parto del supuesto de que todos lo sabemos, pero por las dudas, complemento el análisis, no lo quiero dejar rengo, sin decir, por no decir, que como todos sabemos, en la región se viene operando un proceso de desplazamiento del gobierno redistributivo, llamémosles como quieren, de izquierda, progresistas, neo-keynesianos, o como quieran llamarle, que vienen siendo desplazados, en algunos casos por las buenas y en otros casos varios por las malas, por gobiernos regresivos, de corte regresivo. Y esto no es un tema menor, como podrán comprender. Sobre todo en aquellos países que tienen recursos naturales suficientes como para que el botín sea lo suficientemente potente, suficientemente atractivo, y esos países lamentablemente pasan a ser foco de operaciones neocoloniales, como sabemos que pasa. Siempre digo que tal vez nuestras dimensiones, nuestra pequeñez y nuestra relativa pobreza en términos de recursos naturales, de alguna forma hace que las cosas a Uruguay lleguen tardíamente, como conversábamos hoy, pero llegan. Y en ese sentido, esta oleada, algunos le llaman neoconservadoras, algunos llaman neoliberal, otros le llaman regresiva, otros le llaman, como quieran llamarlo, no importa, los motes acá poco importan. Esta oleada nueva que se viene instalando en América Latina construye un clima subjetivo, un clima cultural, un clima que hace a la gestión del sentido, que hace a la gestión de la subjetividad. Entonces, acá tenemos, para no ir demasiado con esta primera dimensión, el contexto. La segunda dimensión, la forma, y particularmente, ¿por qué una ley que tiene 457 artículos, que incluye 10 secciones, dentro de las cuales se incluyen, no sé, depende de algunos comentaristas, una quincena y dependiendo de otro, una veintena de temáticas importantes, para ser tratadas en 90 días? Uno podría pensar, bueno, lo que pasa es que se ve que el país está en una situación, en un estado de urgencia real, pero no resiste eso, decir esto último, no resiste no tiene respaldo empírico, porque en todo caso podemos discutir de que haya algunas áreas en donde se admite cierta urgencia. El asunto es que 15 áreas de la vida política o social y política del país admiten urgencia. En todo caso, daría toda la impresión de que, y aquí viene, digamos, la complejización del análisis, de que es una apuesta táctica del próximo gobierno en agotar los mayores precios políticos que quiera pagar en los primeros 2 años de gestión. Total, como no hay elecciones parlamentarias intermedias, a efectos de poder llegar con cierto aire, con cierto oxígeno, como es obvio, en los últimos 2 años previo a las elecciones. Pero eso tiene una consecuencia para lo que es el campo popular, por movimientos sociales, llámenlo como quieran. Y es el hecho de que va a tener que administrar los tiempos y las energías de resistencia, porque va a haber una escalada
de desafíos, uno atrás de otro, incluso algunas veces superpuesta, en los primeros meses, yo diría, en los primeros 12, 15 meses de gestión. Y eso, si no se administra bien, y eso para los líderes de los movimientos sociales, sindicales, gremiales, etc., es todo un desafío, porque no se olviden que estamos en un momento de transición de liderazgos, incluso también, no solamente en los esquemas partidarios, sino también en los movimientos sociales, en los movimientos sindicales, en el movimiento sindical. Entonces, no tenés a aquellos viejos líderes formados en las peleas del pre-73, y tenés ahora nuevas dirigencias, muchos de ellos treintañeras, algunos de los cuales veo por acá entre nosotros, que no tienen desde hace 15 años gimnasia de resistencia y movilización, por lo menos no toda la gimnasia de resistencia y movilización, que seguramente va a estar convocando estos primeros 10-12 meses, con el aditivo de que va a ser en una modalidad de avalancha, porque los tipos quieren agotar los mayores costos políticos uno atrás del otro, cosa de que, bueno, ¿saben qué? Si hay que incendiar las calles, se incendia, pero que sea en los primeros 12 meses. Cuando digo incendiar, por favor, no se interprete con tono dramático ni trágico, digo incendiar en el sentido metafórico de movilización, porque todo el mundo ha estado hablando de que esto, obviamente, y cito al presidente del PCNT, esto es una fábrica de conflicto, así que en ese sentido no lo invento yo. ¿Está bien? Esto es una pequeña fabriquita de conflicto, y vaya si lo es. Entonces, en ese sentido, la urgente consideración tiene que ver con esto. Es mucho más que un elemento meramente, yo diría, menor, circunstancial, que puede o no estar. No, es consustancial a esta propuesta, en términos de definición táctica de lo que va a ser el quinquenio. Y desafía eso, reclama a las dirigencias, tanto partidarias como sociales, de lo que es la próxima oposición a partir del 1 de marzo, punta de lápiz bien fina, porque de lo contrario, si no, va a estar desgastándose a una velocidad brutal. Y dejando que la agenda para este gobierno, llamémosle, califíquenlo ustedes como quieran, yo no tengo duda en llamarlo neoliberal que viene, le estaría quedando la agenda más liberada y liviana en los últimos 2 años. Ese es el esquema. En la medida en que se intensifique el conflicto adrede en los primeros meses, obviamente que va a quedar una agenda liviana, o por lo menos más liviana, porque si no sería muy poco ilógico en un esquema desde la perspectiva del gobierno que viene. Y un tercer, y yo sé que estoy en el borde ya, por eso decía que... Y un tercer elemento, que decía, la tercera dimensión es el contenido, que es de las que ya más hemos estado escuchando. Los contenidos de la ley, algunos ponen énfasis en la cuestión financiera, otros ponen énfasis en la cuestión, como decía la compañera, en este caso por el ámbito en el que estamos, fundamentalmente en las relaciones laborales, otros ponen énfasis fundamentalmente, creo que está todo conectado con todo, está todo conectado con todo, otros ponen énfasis, y no es menor este punto, el que voy a decir ahora, diría, también es consustancial, y que tiene que ver con la punitivización. Porque al principio parecería, una lectura inicial daría la impresión de que se trata de la persecución de los delitos comunes. Permítame la sospecha de que esto además conlleva, por supuesto, la preparación del Estado para la resistencia a la resistencia. Y por eso insisto en lo que decíamos hoy, es un desafío a las nuevas dirigencias que vienen haciendo el recambio, ¿sí? Treintañeros, cuarentones, cincuentones, que han estado los últimos 15 o 20 años con una dinámica de movilización menos, digamos, intensa de lo que fue los 90, y ni hablemos de lo que fue pre-73. Entonces hay toda una cuestión de aprendizaje, yo diría, veloz, que está pendiente. Las dirigencias en ese sentido tienen una tarea. Yo, la verdad, estaría más tranquilo si viese
otro reflejo en la dirigencia en ese sentido. Yo estuve hace unos tres semanas atrás, estuve en Chile, estuve siguiendo de cerca lo que son las movilizaciones fundamentalmente del centro de Santiago los viernes y en algunas plazas nocturnas en algunos barrios. Y le puedo decir que esa organización la veo lejísima todavía. Y sin embargo no veo lejos el tiempo en el que se va a hacer necesaria. Por tanto, en fin, no quiero detenerme más, pero digo, en este sentido no puedo sino remitirme al llamado de atención que ha hecho el catedrático López Golaracena respecto a lo que han sido todos los cambios que implica en materia de estatuto o protocolo, no sé cómo se llama, de acción policial. Es un llamado de atención importante que hace el doctor López Golaracena en ese sentido. Yo me remito a lo que él dice y apoyo lo que por supuesto dice. Ni hablemos de los cambios en educación, ni hablemos de lo que tiene que ver con empresas públicas y la desmonopolización y la importación que se permite de combustible, en fin, todo lo que ya sabemos sobre puertos, funcionarios, relaciones laborales, derecho de huelga que podría eventualmente estar en cuestionamiento, o por lo menos en ciertos aspectos del derecho de huelga. Ha pasado una cosa, y a veces a partir de este debate, los que sostienen, los que defienden este anteproyecto, hablan más de lo que el anteproyecto dice. Y cuando querés acordar, los tipos te salen fundamentando sin que esté a texto expreso dicho, como hemos escuchado muchas veces, a gente fundamentar el principio de peligrosidad incorporado al Código Penal uruguayo en el 34 e inspiración del Código Fascista del 30. El principio de peligrosidad es aquel en que te pueden llevar preso solamente por pinta de peligroso. Y no es que lo esté diciendo el texto, o por lo menos no es claro que el texto lo diga. Sin embargo, cuando escuchás a algunos que defienden el texto, te lo sostienen si tenés pinta, bueno, por algo será, pues palabras más, palabras menos, mamita. Y otra cosa que ha pasado, y lo he escuchado al futuro ministro de Trabajo, sostener, aunque el texto aparentemente no lo incluya con contundencia, en la cuestión de la ocupación de los lugares de trabajo, segmentando, rompiendo, fracturando, separando lo que es el derecho de huelga con la ocupación de lugares de trabajo, cuando en realidad ha sido un histórico reclamo del movimiento social, de la izquierda, del movimiento obrero, etcétera, que la ocupación de lugares de trabajo es una continuación del derecho a huelga, porque si no te rompen la huelga al toque. Y ha sido una conquista, y sin embargo, en fin, una serie de temas, de contenidos que darían para mucho. Primero, no soy competente, no me siento competente para pormenores de todos y cada uno de estos temas. Segundo, ha sido ya bastante discutido y hay un montón de fuentes y seguramente el compañero va a tener mucho que decir respecto sobre estos temas. Y tercero, me parecía importante poner énfasis en las dos primeras dimensiones que tal vez hayan sido las menos mencionadas, el contexto regional y la forma de la urgente consideración, porque tiene mucho que ver con la sustancia. Así que bueno, lamento si me pasé unos minutos, pero gracias. Bueno, muchas gracias, Emilio. Vamos a pasarle la palabra al compañero José Olivera. Después de la exposición del compañero, abrimos la ronda de preguntas de la plenaria. Bueno, buenos días, compañeras, compañeros. Un gusto estar junto a las compañeras, compañeros del plenario. Efectivamente, como decía Emilio, estamos llamados a un desafío importante donde creemos que lo primero que tenemos que hacer es afinar el lápiz, como también lo señalaba Emilio, en términos de análisis. A mí me habían dicho que tenía 3 horas, pero vamos a reducirlo a 20 minutos, porque el tiempo así lo requiere. No,
A ver, compañeras, compañeros, lo primero que tenemos que tener claro, que el proyecto de ley de urgente consideración se debe abordar en su totalidad. Uno puede, desde el punto de vista metodológico, subdividir el mismo en distintos capítulos, áreas o temas, pero es el programa de un gobierno de derecha y extrema derecha que viene a aplicar con esta política de shock que señalaba Emilio, con un aprendizaje previo de lo que fue el gobierno de Mauricio Macri en Argentina, a aplicarlo de una. Y nos genera un verdadero desafío el tener que afinar la puntería en términos de análisis, porque ya están planteándose, incluso por parte de algunos compañeros, abordar en distintos momentos o de distintas formas el proyecto cuando es el programa completo lo que debemos analizar y abordar y enfrentar. Y es cierto lo que dice Emilio, para el promedio de la dirigencia que está en el torno de los 30, 45, 50 años, pasaríamos de una acción sindical y del campo popular en general reivindicativo y de concreciones programáticas a tener una defensa de lo que conquistado y de resistencia a lo que se pretende eliminar o cercenar en términos de derechos sociales, individuales y colectivos. Eso también es parte de un aprendizaje que vamos a tener que ir desarrollando. O sea, en primer lugar, esto nos parece que es un elemento clave en el análisis que vamos a pretender desarrollar. O sea, hay que abordar el proyecto de ley, de urgente, o anteproyecto en este caso, de ley de urgente consideración, considerándolo una sola cosa, el programa de un gobierno de derecha y extrema derecha, con claras definiciones neoliberales y conservadoras, que aplica una política de shock producto del aprendizaje que tuvo otros gobiernos en la región. Lo segundo que nos parece importante señalar es que en ese análisis nosotros tenemos que comenzar a clarificar los debates. Y hay un debate que nosotros tenemos que empezar a dar y a corregir, diría yo. Hoy prendemos la televisión, escuchamos cualquier radio y nos habla de una coalición multicolor, como si fuera la huipala de los pueblos originarios o la bandera del movimiento de la diversidad, etcétera, etcétera. En realidad es una coalición de derecha y ultraderecha que expresa una concepción de clase y que por lo tanto va a intentar impulsar ese programa. Ese programa tiene tres componentes que yo diría que son clave. Uno lo mencionó Emilio. El primero es que reescribe la relación Estado-mercado. Es decir, como las viejas concepciones neoliberales influenciadas por el consenso de Washington, hace una resignificación del rol y la relación entre Estado y mercado. En los 90 había una feroz disputa entre Estado y mercado y privatizábamos todo, le poníamos bandera privada a todo lo que era público. Hoy esto ha cambiado y se maneja más desde la lógica de generar los mercados donde el Estado conviva con el mercado, o como dicen algunos de estos neoliberales, con sus reformas de segunda y tercera generación, el mercado viene a auxiliar al Estado en aquellas cosas que el Estado no puede resolver. O sea, hay una resignificación, una reescritura de la relación entre Estado y mercado. Por eso los procesos privatizadores que se avecinan en todo el proyecto. Por eso hablamos de la desmonopolización de la producción de combustibles, por eso abrimos la apertura a la competencia, la transmisión de datos con Antel a las empresas privadas, por eso después vamos a ver, esto también se promueve hasta en términos de seguridad, porque hay elementos allí que llevan a la esfera privada, por ejemplo, el de armar a efectivos que no están en una subordinación directa con el poder policial, por ejemplo, dentro del Estado, y me refiero en este caso a los jubilados policiales. O sea, esta impronta de resignificar la relación entre Estado y mercado es un eje transversal del proyecto. Hay un segundo eje transversal del proyecto que es generar las condiciones para la expropiación y apropiación de capital. Esto es muy sencillo, es quién paga el ajuste que hoy en el marco de ciertas situaciones complejas que vive el sistema capitalista, ¿sí?, lleva a que los estados cada vez tengan que generar las condiciones para expropiar o apropiarse de las riquezas que generan las grandes mayorías. Este es otro elemento que está pautado en distintos aspectos que están contenidos en la ley,
que puede ser de forma directa. Una de ellas es, por ejemplo, la contención del salario. Yo discuto con algunos compañeros que me dicen, bueno, pero tenemos asegurado el 100% del IPC. Sí, pero hay sectores dentro del Estado que tienen todavía salarios de hambre a pesar de los cambios que se han suscitado en los últimos años. O sea que la disputa por mejor salario en términos de crecimiento del mismo en términos reales es parte de una demanda que tenemos que hacer. Sin embargo, vimos en los últimos días como algunos compañeros de la vida pública en reuniones con algunos voceros del futuro gobierno aplaudían como que se iba a mantener el poder de compra de los salarios. Bueno, esto es para discutirlo, porque también lo que estamos viendo, que tenemos la enorme responsabilidad los trabajadores y las trabajadoras activas de tener la obligación de pelear por las jubilaciones y pensiones, donde, ustedes recordarán, las mismas ajustan por el índice medio de salario. Y si no hay modificación en términos reales del salario público y privado, no va a haber mejora salarial para los pasivos. Digo estos elementos generales para ir ubicando algunas de las cuestiones que son transversales a este programa. Y el tercer elemento es el Estado represivo. Esto que decía Emilio recién, que creo que también es un aprendizaje de algunas cosas que han pasado en la región. Fíjense que en Chile Piñera tuvo que salir mediante decreto, después pretendió mediante ley, dar inmunidad a la acción represiva de los carabineros. La misma inmunidad que los carabineros gozaron durante la dictadura de Pinochet. Aquí se están adelantando, ¿verdad?, a esa resistencia de la resistencia, o sea, cómo resistir a la resistencia, diríamos. Me encantó el término que manejaba Emilio. Y esta concepción del Estado represivo tiene mucho que ver con garantizar el orden y la propiedad privada. O sea, este es el norte. O sea, ¿cómo garantizamos el orden? Con certezas jurídicas para el capital financiero internacional, para la inversión extranjera directa, para la especulación financiera, cómo mantenemos el orden social interno y cómo reprimimos con qué instrumento aquellos elementos que puedan generar alguna distorsión o ruido en el proceso que se intenta implementar. Estos tres ejes están contenidos en todo el proyecto de distinta manera, en distintos capítulos, y es un elemento que vertebra el programa que se intenta implementar desde la ley de urgente consideración, apelando, como bien decía Emilio, a uno de los instrumentos más antidemocráticos, si se quiere, del proceso de aprobación de una norma como la ley. Es claro que no estamos diciendo que el procedimiento sea inconstitucional, porque está en la Constitución. Lo que sí estamos diciendo es que la opción política que se hace es una concepción, implica también una concepción de una visión muy limitada desde el punto de vista de la ampliación democrática, ¿no? Porque incluso alcanza con que transcurra el calendario simplemente para que la ley quede aprobada sin que nadie diga absolutamente nada, ¿no? Dicho esto, porque a mí me dijeron que tenía que hablar de educación y creo que me fui por la rama, en ese marco hay que inscribir el tema o el capítulo referido a educación, sobre la base de que nosotros como clase trabajadora, como movimiento sindical, partimos de compartir que la educación es un campo de disputa política e ideológica y que por lo tanto siempre la educación y el campo educativo va a estar en disputa entre modelos que por lo menos entre lo que es la clase trabajadora y lo que es los sectores que representan el capital financiero transnacional, el modelo grosojero, la especulación financiera, que expresan por lo tanto una concepción de clase, son antagónicos. Y esa disputa tiene distintos planos y tiene distintas circunstancias, que es lo que tenemos que evaluar. Como decía Emilio, acá no es una discusión jurídica, antes que todo es una discusión política e ideológica. Hay que mirar el bosque y no el arbolito, y después dejaremos para los abogados que los tenemos en distintas áreas discutir el contenido concreto del instrumento. Pero acá lo que se trata es de dar la discusión política y analizar cuáles son los ejes, es decir, cuáles son las directrices políticas que vertebran el proyecto que se intenta poner a consideración del Parlamento, aprobar como parte de un programa global. Y obviamente que cuando uno describe las líneas políticas, cualquiera de los que estamos acá, vamos a ver ubicar tal artículo o tal otro. O sea, acá no venimos a dar una discusión jurídica artículo por artículo, porque no contribuye eso a ver el bosque y nos tendríamos o nos quedaríamos con el riesgoso análisis de ver
solamente el arbolito. Lo primero que el proyecto hace en este sentido es desarticular el Sistema Nacional de Educación Pública. Es decir, a partir del proyecto, el Estado reconoce que hay otro actor que pasa a conformar el Sistema Nacional de Educación, a secas, y ese otro actor es el sector privado. Deja de tener como orientación política que el propio Estado va a desarrollar una serie de instituciones educativas que se van a articular, que van a coordinar entre sí para desarrollar el derecho a la educación. Hoy el derecho a la educación lo puede desarrollar el Estado con su organización o también lo puede organizar y desarrollar el privado. Y esto es importante porque la existencia del Sistema Nacional de Educación Pública, tal cual lo estipulaba la 18.437, no solamente presuponía una responsabilidad asumida por el Estado, por algo en Chile no hay un Sistema Nacional de Educación Pública, es interesante este paralelismo, no solamente decía el Estado asumía su responsabilidad con respecto a garantizar el ejercicio de un derecho, sino que también el propio Estado se transformaba en elemento orientador y que regía la política educativa pública del país. Es decir, algunas de las cosas que el sector privado tenía que hacer invariablemente estaban subsumidas a definiciones que se tomaban desde el propio Estado. O sea, un Estado presente en el ejercicio de la educación. Ahora, la ley lo desarma por completo, en todos los niveles. Estamos en el aula magna de la universidad y tienen la precaución de desarmar el sistema en general y específicamente el Sistema Nacional de Educación Terciaria Público, donde estaba la UDELAR, estaba la UTEC, una futura Universidad de la Educación, el nivel terciario que tenía la UTU. Bueno, todo ese sistema se desarma. Es decir, el Estado se retira como actor principal y ordenador del derecho a la educación en nuestro país. Y esto hay que tomarlo con mucha seriedad porque implica un primer cambio de paradigma que lo vamos a decir al final porque nos parece que es el resumen con el cual debiéramos cerrar este análisis. O sea, el Estado deja de ser responsable y desarticula, desarma en todos los niveles su Sistema Nacional de Educación Pública. Y pasamos a tener a partir del proyecto que se está presentando un Sistema Nacional de Educación donde después veremos que se habilita la participación de otros en la definición, control y evaluación de la educación. O sea que este es un primer mojón. Un segundo mojón del proyecto tiene que ver con lo que nosotros podríamos llamar la concentración del poder político y su contracara a la desconcentración. Que parecieran y son en los hechos dos dispositivos distintos o dos instrumentos distintos, pero que se complementan. ¿Qué queremos decir con esto? Hay un viejo sueño de la derecha de este país que era mantener muy asegurado el control político e ideológico sobre el sistema educativo. Esto quedó plenamente plasmado en el año 73 con la 14.101, cuando en aquel gobierno, siendo además Julio María Sanguinetti ministro de Educación, se termina con la autonomía del Consejo de Primaria, que será la inicial de la primaria, el Consejo de Educación Industrial y el Consejo de Educación Secundaria, y se crea el CONAE como elemento, órgano rector, ¿verdad?, de los tres consejos autónomos hasta ese entonces. Obviamente que allí la batalla del Sanguinetti contra lo que él llama el marxismo cultural ha sido histórica y le atribuye a la educación un papel preponderante en ese sentido. Tan perfecto fue la creación del CONAE y el sistema de control que la dictadura lo aplicó tal cual. Y de ahí para acá, más o menos, con más amplitud o con menos amplitud, el esquema se mantuvo. O sea, el codicen de la ANEP es una herencia del CONAE. Más democrático o menos democrático. A la salida de la dictadura, creo yo, fue menos democrático. En la 18.437 se amplía un poco más los márgenes de democracia. Ahora, esto tiene mucho más que ver, mejor dicho, este es un componente de la centralización, pero hay otro componente que es que instalar la lógica del mercado en el área educativa implica tener un solo centro de poder y decisión.
Y ese centro de poder es trasladado claramente al Ministerio de Educación y Cultura. Y acá sí hay una seria afectación a la autonomía de la ANEP y hasta de la propia Universidad de la República, donde, por ejemplo, se la quita del camino de reconocer revalidas de títulos expedidos por otras universidades. Esta concentración en el Ministerio de Educación y Cultura, que está claramente esbozada en el artículo 120 del anteproyecto, es interesante porque a lo largo de la historia de la educación y la vida política del país, propios voceros, por ejemplo, del Partido Nacional, han cuestionado históricamente, seriamente, el tema del papel del Ministerio de Educación y Cultura con respecto a los entes de la educación. Por ejemplo, hay escritos maravillosos en defensa de la autonomía hechos por el doctor Gonzalo Aguirre como constitucionalista. O las frases célebres de Pibel Devoto a la salida de la dictadura cuando no quería ir a la comisión coordinadora que estaba en el MEC, en ese entonces comandado por la doctora de la Reta, porque decía que ir ahí era violentar la autonomía de la ANEP. Sin embargo, hoy esto se da una vuelta de tuerca, pero tiene más que un fundamento político ideológico que viene desde mucho antes, un fundamento necesario para la instalación del mercado educativo en Uruguay. Y esta es la clave. Ustedes miran la región donde los procesos de privatización y mercantilización son muy grandes. Todos los sistemas educativos dependen de una persona, el ministro. En Chile, en Argentina, en Brasil, ya este concepto de autonomía, de amplitud democrática en la toma de decisiones, en el sistema educativo no existe en la región y yo diría casi no existe en el mundo. Por lo tanto, hace ya mucho tiempo, organismos internacionales como la OCDE le vienen diciendo al Uruguay que hay que terminar con esto que ellos llaman distorsión de la gobernanza, que no es lo mismo que gobierno. Acá el politólogo nos puede explicar mejor que yo. Porque en realidad la gobernanza tiene que ver con la calidad, la pertinencia de la intervención del Estado en distintas áreas, si lo hace bien, mal o regular, mientras que el gobierno implica, entre otras cosas, discutir el tema del poder y su distribución. La OCDE en el año 2017 le dijo al Uruguay dos cosas muy importantes. Reconocía que había un problema constitucional con el artículo 202 de la Constitución que prohíbe que la educación sea regida por un órgano del Poder Ejecutivo. Pero que había que encontrar alguna fórmula que, para no violentar la Constitución, llevara a que los consejos, por ejemplo, de inicial y primaria, educación técnico-profesional, secundaria, fueran poco a poco desapareciendo y sus responsabilidades fueran asumidas por el CODICEN de la ANEP. Eso medianamente comenzó a hacerse por definiciones políticas más que jurídicas. Aquí lo que se le da es el marco jurídico y se le pone, yo diría, la tapa a la olla, ¿no? Todo el poder al Ministerio de Educación y Cultura, que pasa a regir el sistema educativo en Uruguay, todo. Acuérdense que ya no hay más sistema público, es el Sistema Nacional de Educación. No, se borra la frontera allí o la definición entre lo público y lo privado. Pasa a regir desde la aplicación y la aprobación del Plan Nacional de Educación, con elementos casi medievales. Quienes vayan a ser consejeros en el CODICEN tienen que jurar compromiso con ese plan ante el Parlamento. El Parlamento va a aprobar el plan. O sea, algo que desde el punto de vista del derecho constitucional son varias las voces que se están levantando diciendo que esto no es posible. Sin embargo, aquí vemos cómo lo político se antepone a lo jurídico. Desaparecen los consejos de educación y pasan a ser direcciones generales, porque en realidad lo que se trata de instalar es toda una nueva ingeniería de administración dentro del Estado que elimine representaciones o lo que ellos llaman distorsiones. Hay claro que va a haber uno que va a determinar la política, ese mismo la va a controlar y ese mismo la va a evaluar. Al punto que en el anteproyecto, en el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, van a haber 3 directivos nombrados por el Poder Ejecutivo. Algo que hace poco se criticaba del actual Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Es decir, se coloca al ministerio en toda la cadena, si estuviéramos en un sistema productivo como tradicional, en toda la cadena de producción. Yo defino,
Yo controlo, yo evalúo. Este es un tema interesante porque incluso tiene que ver con, yo diría, concretar el sueño que algunos hace muchos años vienen hablando del modelo chileno de educación, ¿no? Esto tiene que ver con eso. La contracara de este proceso de concentración del poder político en toda la línea es la desconcentración. Concentrado el poder acá arriba, vamos a imaginar una figura, hay que barrer con todas las intermediaciones que están en el medio y hay que llevar, bajo el concepto de autonomía del centro, las decisiones a la institución educativa. Claro, son decisiones que tienen que ver con instrumentar lo que otros definen y de generar mecanismos de control hacia los que nos rodean. Esta es la famosa autonomía de los centros que nos proponen. Y allí aparecen algunos elementos que son importantes que nosotros los analicemos. Comienza a generarse las condiciones para la competencia entre los centros educativos, y esto tiene una lógica tan perversa que el resultado final de esto es que habrá centros educativos con cierto poder adquisitivo y cierta posibilidad de desarrollo y otros que no. Es la construcción de lo que la propia OCDE le critica a Chile cuando dice que creó el sistema más perfecto de discriminación social en términos educativos. Porque hay escuelas para ricos y hay escuelas para pobres, en función de la capacidad de lo que cada centro puede hacer a partir de la participación de distintos actores. Miren, yo lo único que voy a leer, porque tenía muchas cosas para leerle, pero como me dijeron que eran 3 horas, después fueron 15 minutos y ya estoy en 18, le voy a leer algo interesante que escribe el Banco Mundial. Obviamente no es progresista, ¿no? Por las dudas. Es un informe que el Banco Mundial hace para América Latina y el Caribe, donde señala que el gran problema de la educación en América Latina y el Caribe se explica solamente por el factor docente. Solamente por el factor docente. Entonces hay una cita que voy a leer, tendría que leer 2 o 3, pero voy a leer una sola que dice lo siguiente. Entre las estrategias de reforzar la rendición de cuentas se incluyen medidas para reducir o eliminar la estabilidad laboral docente. Reitero, reducir o eliminar la estabilidad laboral docente. Aumentar la supervisión de parte de los directivos. Fíjese que el proyecto plantea que a los directores puedan nombrar a los funcionarios, usted trabaja y usted no trabaja, en función del criterio medieval de la adhesión, que yo diría en realidad la doctrina Gentile, ¿no? El autodenominado filósofo del fascismo italiano, ¿no? Creer, obedecer y cumplir, ¿no? Algo por el estilo. Dice, reducir o eliminar la estabilidad laboral docente, aumentar la supervisión de parte de los directivos y empoderar a los clientes, entre paréntesis, padres y estudiantes, para supervisar o evaluar a los profesores. Bueno, yo recomiendo que lean el artículo que habla del Consejo de Participación y las potestades que se le dan a los mismos, que siempre hemos defendido la participación de padres y estudiantes para otra cosa, no para esto. Porque nunca consideramos a los estudiantes y a los padres clientes. Este documento es de octubre del 17, lo googlean, el Grupo Banco Mundial, y los muchachos lo tienen ahí porque es un libro cabecera, ¿no? Entonces ahí hay un problema interesante, porque muchas veces nosotros como padres, madres, que tenemos nuestros hijos en el sistema educativo, en mi caso personal en la educación pública, tendemos que creer que estos procesos de participación que se abren son a favor de, y en realidad son en contra de nosotros mismos. Una forma de decirlo no tan académicamente, nos vamos a pegar un tiro en las patas, nosotros mismos, ¿no? Y esto tiene que ver con una lógica, con esta lógica de la concentración y la desconcentración en el modelo. El tercer elemento tiene que ver con el tema de la participación, y esta es una discusión muy interesante. Todos los medios que militan para esta concepción y para el futuro gobierno nos quieren colocar como que el gran problema que tenemos los sindicatos de la educación es que nos quitan consejeros en los consejos. Sí, es un problema porque estamos para otra, nuestra perspectiva es otra, pero no está allí el problema. El problema es que la participación sigue existiendo, porque es un elemento inherente al modelo que se intenta implementar. El tema es que se le quita participación a uno y se le da participación a otros. Por ejemplo, Congreso Nacional de Educación,
más allá de que los que se han hecho no tuvieron el resultado esperado en términos de aplicación de lo que allí se resolvió y demás, dice en la actual ley de educación que deberá ser convocado, es un mandato. En el anteproyecto se plantea podrá ser convocado, o sea, queda en la voluntad de otro que se haga o no se haga. No hay mandato expreso a que se haga. En la comisión coordinadora, que ahora pasa a depender también del MEC, o sea, del Ministerio de Educación y Cultura, por ejemplo, la Universidad de la República, que produce más del 80% del conocimiento que genera el país, tiene la misma representación que las universidades privadas, que el Liceo Militar o que la Escuela Policial. En las comisiones departamentales centralizadas, la ANEP tiene prácticamente la misma representación que los colegios privados de inicial, primaria y media. Y así podríamos seguir mencionando. Se quita a los estudiantes del Consejo de Formación en Educación como representantes directos. Y que hablar que se elimina la representación docente en los consejos, que desaparecen y pasan a ser direcciones generales unipersonales. El tema acá de la participación no es que se elimine, vuelvo a retirar este concepto. El problema es que en política ningún espacio queda vacío, ¿verdad, Emilio? El problema es que cuando yo deslegitimo a uno, cuando yo le recorto esa participación a uno, voy a poner a otros. Y esos otros son, básicamente diría yo, el sector privado. El 5 de noviembre del año pasado, cuando surge por primera vez el primer borrador de Compromiso País, nuestra federación dijo una cosa interesante en ese entonces, que habían dos ausentes en ese proyecto. No se hablaba nada del presupuesto educativo, como tampoco se habla en el anteproyecto, y no estaba mencionada, no había nada en referencia a la Universidad de la República. Bueno, creo que los hechos hoy confirman que el cambio de paradigma en esa redefinición entre lo público y lo privado, entre Estado y mercado, queda explícita en la conformación del gabinete. Su mayoría vienen de la UCUDAL o de otras instituciones universitarias privadas y no de la Universidad de la República, ¿no? Este es un dato interesante. Entonces, la participación se redefine en términos de quienes van a participar en la definición de la política pública son otros, básicamente el sector privado, mientras que se saca como elemento de representación democrática todo lo que esté vinculado al movimiento sindical, al movimiento cooperativo y demás. Y termino con dos cuestiones que me parecen importantes. El cuarto mojón del modelo que se intenta implementar tiene que ver con la profesión docente y las condiciones de trabajo del personal docente en general. Y esto tiene que ver con... Ello parte del diagnóstico que dice el Banco Mundial, el problema de los sistemas educativos en América Latina y el Caribe, a excepción de Cuba, dice el Banco Mundial, que tiene el mejor equipo docente. Lo dice textual, no lo estoy citando así de memoria, pero lo dice textual, es que los docentes precisan ser aguijoneados permanentemente, para que se superen, para que compitan, para que estudien. Claro, no hablan del salario, no hablan de las condiciones de trabajo, no, eso no está presente y no está planteado. Ahora, la profesión docente pasa a ser de un acto político y ético a un acto de fe, porque incluso para tener una fuente de trabajo, dice varios artículos del anteproyecto, tengo que jurar fidelidad a una metodología de trabajo, a un proyecto de centro. Se va a evaluar el compromiso con el proyecto de centro. Yo no sé cómo se evalúa el compromiso, capaz que es por un problema de discapacidad mía, pero no tengo clara cómo se evalúa el compromiso. Incluso en función de eso, hasta se puede establecer, entre otros parámetros, el salario. Por algo eliminan la libertad de cátedra. Yo quiero recordarles a todos acá que los primeros que eliminaron en el mundo la libertad de cátedra o atentaron contra ella fue el nazismo en Alemania, que era una vieja, larga tradición medieval que venía muy arraigada en el mundo universitario, ¿no, Emilio? Y aquí se elimina la libertad de cátedra, se elimina, se la llama competencia técnica, autonomía técnica, una cosa por el estilo, que no es lo mismo, reitero, porque le quita la distinción política y ética y filosófica a la función docente, la subordina a la visión de terceros y al control de terceros, que es lo más importante que a ellos les interesa, porque es un mecanismo de control ese cambio, en definitiva. Se desregula las relaciones de trabajo. Fíjense que se habilita que los directores de los centros puedan contratar
al personal docente. Este es el más burdo clientelismo con el cual muchos tipos estuvimos acostumbrados en este país, ¿no? Donde no importa que el estudiante tenga enfrente hacia el mejor docente calificado por gente idónea para tal tarea, con criterios ecuánimes y universales. Importa si yo soy amigo o no soy amigo del director, y si tanto hoy doy la clase de historia y mañana estoy carpiendo la tierra en la chacra del director, ¿no? Esto tiene que hacer reflexionar muchísimo al cuerpo docente. Yo creo que el gremio docente tiene una gran tarea, y es asumir su condición de intelectual crítico en términos políticos y alejarse mucho de esa visión tecnocrática, exactamente, gracias Emilio, porque en realidad lo que está haciendo allí el docente es ser, no digo intencionalmente, funcional a lo que se quiere imponer. Pero la profesión docente la desarman, esto hay que tenerlo presente, la subordinan a una categoría y a un grado de sumisión, no es misión, no, sumisión, perdón, sumisión a los designios de otros, que es terrible. Ahora, todos estos pilares que yo acabo de decir, la concentración y la desconcentración, la desaparición entre lo público y lo privado, la habilitación al sector privado a definir la política pública, etcétera, etcétera, tiene que ver con un solo proceso y un solo modelo, que es el de la privatización de y en la educación y la mercantilización de la educación. Y este es un proceso que viene tomando terreno hace muchos años en el continente, y como todo en esta parte de la banda oriental, que siempre es tardío, desde la época de la colonia, llega tardíamente al Uruguay. Incluso hay un par de investigaciones, la primera de ellas hecha entre la FENAPES y la FUNTEP, que ya señalaban allí los doctores Martínez y Bordoli como parte de la investigación que el Uruguay tenía un fuerte sistema de subvención a la oferta educativa privada mediante exoneraciones impositivas, y que eso había ido en incremento en los últimos años. Señalaba que el sector privado, tanto confesional como no, tenían algunas dificultades para expandirse. En la segunda investigación que hace la FENAPES, en este caso solo un grupo de economistas, entre otros investigadores, plantean que en realidad lo que estamos viviendo es una privatización y mercantilización de la educación por etapas, que la única forma de expandirse el sector privado, porque estaba estancado hace muchos años, era que el Estado pasara a la fase B o a la segunda fase, ya no subvencionar solamente la oferta, sino subvencionar la demanda, mediante vouchers, por ejemplo, y que era la única posibilidad que tenía. Bueno, esto crea las condiciones para ese proceso. Incluso el Estado renuncia a la aplicación de políticas concretas. Por ejemplo, una de las transformaciones que a los padres y a las madres debiera preocuparle es que el Estado renuncia a tener como política orientadora la extensión del tiempo pedagógico. Es decir, se terminaron las escuelas de tiempo completo, se terminaron los centros educativos medios, de los poquitos que hay de tiempo completo. Eso la sociedad lo va a tener que resolver en el mercado. Esto está en texto expreso. Y como también está en texto expreso, la eliminación del párrafo de la actual ley de educación que dice que el Estado no suscribirá con organismos o entidad alguna convenios que impliquen concebir a la educación como mercancía. Eso se elimina en este anteproyecto de ley. Por lo tanto, y cierro con esto, frente a qué estamos. Estamos nada más y nada menos que frente a un cambio de paradigma donde se va a pasar de considerar la educación como un derecho humano, responsabilidad del Estado, al cual todos deberíamos acceder durante toda la vida, a una concepción de la educación como mercancía, cuya posibilidad de ejercicio la vamos a tener que resolver individualmente en el mercado. Obviamente en los sistemas educativos no se puede decir ponemos un cartel de remate fuera de este local de la universidad y la vendemos. Los procesos son más difíciles de poder entender, llevan tiempo, pero es claro que cuando uno comienza a decir que el Estado se retrae de su responsabilidad de educación, un Estado además que en los últimos 15 años se había expandido en términos de cobertura, de posibilidades. Bueno, estamos en un centro universitario en el norte del país, tenemos varios ejemplos en distintos puntos del territorio
donde el Estado tiene una mayor presencia hasta desde lo edilicio, ¿no? Después podemos discutir el contenido adentro, pero desde lo edilicio. Y mientras pasaba esto, el sector privado tenía los kioscos cerrados porque no tenía estudiantes. Particularmente en el interior del país, lo que son los centros educativos privados de educación media no tienen estudiantes. De hecho, a veces el propio Estado le alquila los locales, porque están vacíos. Bueno, todo esto lo que va a generar en definitiva es que se entre a poner precio al derecho de nuestros hijos e hijas que tiene 457 artículos. Y esto es lo que tenemos que enfrentar, reitero, más allá de discutir si son 4 los que están en un lugar, son 4 los que están en otro, si hay un consejo o hay un director general. Aquí lo que se intenta es plasmar el modelo educativo de privatizador y mercantilizador de la educación. Y es a eso lo que, bueno, un poco lo decía Emilio, nosotros estamos apuntando en el marco de lo que viene estudiando nuestro presidente. Ayer tuvimos, antes de salir para acá, una reunión importante en Montevideo, donde pudimos matrizar en un documento estos elementos que hoy estamos volcando aquí. Muchas gracias.